Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta edición, que es una edición más de Barumnig Sudamérica, nuestro encuentro mensual video grabado. Muy feliz de poder ser nuevamente anfitrión de este encuentro. Mi nombre es Pablo Krieger, soy descendiente de alemanes del Volga, nací en una familia que en parte algunos de sus miembros todavía hablaban alemán, en mi caso no, pero sí viví mucho de lo que es la comida, la música, me encanta el sauerkraut y soy buen catador de pirog, así que se aceptan de la audiencia invitaciones a almorzar o a comer estas comidas tan ricas. Bueno, yo soy licenciado en Ciencia Política, doctorando en Ciencias Sociales, vivo en Paraná y bueno, estoy muy interesado de que la red Barumnig internacional y particularmente la red Barumnig Sudamérica puedan crecer más y puedan incluir más a jóvenes y personas de todas las edades que estén interesados en fortalecer sus raíces históricas y ese patrimonio histórico que tanto valor tiene y que por ahí suele quedar de lado. Bueno, además, estas charlas es interesante que queden grabadas, van a estar disponibles en YouTube para que puedan verlas cuando quieran todas aquellas personas que estén interesadas en estos temas. Hoy es un domingo especial porque tenemos a un invitado especial, él es Ignacio Guetti, a quienes le damos la bienvenida en este momento. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Pablo, nada de especial, por favor. Sí, que no, obvio. Claro que sí. Bueno, gracias Ignacio por estar aquí con nosotros y acompañarnos con tus valiosos conocimientos sobre la historia de los alemanes del Volga. Hay muchos jóvenes que queremos conocer más sobre todo esto y es lindo que personas que estudian desde su vocación o desde su profesión, desde el lugar que sean, estos temas puedan divulgarlo en espacios donde los jóvenes realmente nos sentimos, digamos, a gusto. Y bueno, vamos a presentar brevemente tu currículum. Ignacio es escritor, historiador de vocación, apasionado por el estudio documental sobre los alemanes del Volga, y ya a sus 70 años ha escrito libros sobre el tema. Nació en la aldea Santa María, aquí en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Vale decir que Barumig hemos estado en la aldea hace unos meses, visitando ahí su museo. Bueno, Ignacio luego de su paso por la escuela estudió y se recibió de odontólogo en la Universidad de Buenos Aires y en su recorrido sobre el tema de los alemanes del Volga y documentación ha escrito algunos libros que destacamos, como por ejemplo, y voy a hacer aquí cambio de pantalla para mostrarle dos de dos de los libros que destacamos acá, que son Inmigrantes del Volga en la aldea Santa María, entre Ríos, desandando una hipótesis, y Aldea Brasilera San José, Primeros Pobladores, una aproximación histórica, ambos editados y publicados por la Fundación La Indija. Además, ha sido autor de varios blogs en Internet, entre ellos en Deutsch en Argentinien.wordpress y aldeasantamaria.wordpress. Ha publicado hace algunos años dos artículos en la revista Volk auf dem Weg en Alemania y uno en la revista Srodirum en Moscú. Y además está trabajando en otro gran libro que esperamos que sea pronto publicado. Bien, Ignacio, a ver, bueno, antes de seguir vamos a hacer algunas salutaciones. Esto ya a título personal, pero quería desearle un muy feliz cumpleaños a un tío mío, Horacio Krieger, que aparte de tío es padrino. No estoy en su misma ciudad para haber festejado el cumpleaños, pero bueno, seguramente me va a guardar algo en la heladera. Y, eh, y también queríamos destacar que en la aldea Valle María habrá una reunión el 30 de mayo para los vecinos para elegir el nombre de la Casa de la Cultura, que tendrá una biblioteca pública y una fototeca muy interesante para conservar libros antiguos, pero también nuevos y fomentar la lectura, recuperar y hacer un archivo fotográfico. Es muy interesante, también estuvimos Baraunig Sudamérica recorriendo esta aldea, la aldea Valle María. Impresionante cómo se mueve el gobierno en favor de su historia de alemanes del Volga. Y bien, el día de hoy Ignacio nos ha preparado una muy valiosa presentación que hemos titulado, bueno, no tengo el título acá entre las filminas, pero lo va a presentar
cuando coloque sus diapositivas, que se titula Haciendo historia, una aproximación a la llegada de los alemanes del Volga a Sudamérica, los desafíos que enfrentaron en los primeros años y la tarea de documentar. Bueno, les puedo asegurar que el título es tan extenso como es interesante la presentación de Ignacio, así que es todo tuyo. Bueno, vamos a ver entonces, a ver cómo sale. Vamos a aclarar una cosa, la revista es Rum die Rum. Ahí Es va. una revista que se edita en alemán en Moscú y bueno, cuando yo comencé con esto empezaba recién, hacía poco tiempo internet y tuve contacto con distintos lugares del mundo, como decía hoy, incluso Canadá, Moldavia, nos contactábamos en alemán, yo practicaba mi alemán, y Volk aus dem Weg es de la Landmannschaft, que es la revista de los rusos alemanes que ellos editaron, empezaron a editar, no sé cuántos años van, entre todos los que volvieron de la diáspora. Y otro punto importante también, cuando yo me contacté o Martín se contactó conmigo en su momento, me pidió un título y el título no coincide un poco con lo que dice Pablo, pero creo que lo importante es el contenido, no tanto el título. Así que vamos a comenzar, si es que funciona esto, porque ya digo, esto no estoy acostumbrado a trabajar con esto, he participado de oyente, pero bueno, acá vamos, a ver si sale, me dicen por favor si se ve la imagen. Yo no alcanzo a ver bien, ¿sí? ¿Se Ahí se ve? ve bien, sí. Se ve. Bueno, Pablo decía que la historia personal comenzó en la aldea Santa María y así como ustedes ven una imagen de la izquierda, dicen que soy yo no me acuerdo. Mm. Este, ¿Querés ponerlo en pantalla em, completa, Ignacio? vamos a ver cómo se hace. Creo que es ahí. Ahí va, Sí, ¿Sí? perfecto. ahí sí. Bien. Cuando yo comencé a juntar material, me llegó esa foto y a través de lo que es Internet, lo que es Facebook, me mejoraron la foto y me mandaron la otra foto color. Y así es un poco la diferencia que yo noto con respecto a ustedes, los jóvenes, a quien agradezco la invitación de poder expresarme con el paso del tiempo, cómo ha evolucionado la tecnología y que yo no los puedo seguir. Lamentablemente ya algunas cosas no se me escapan. Entonces el título que yo le había puesto era Alemanes del Volga, sus ideales y la realidad encontrada en Sudamérica. Para eso tenemos que irnos un poquito más atrás, si bien algunos dicen que no les gusta el revisionismo, tenemos que buscar un poquitito por qué salieron de lo que hoy es Alemania. Ellos buscaban paz, libertad, progreso. Ahora, el progreso se puede interpretar de distintas maneras, cada uno lo interpreta en su forma personal, de acuerdo a la experiencia que tiene. Felicidad, amor, dinero. Es decir, ellos lo que querían era su bienestar, lo que todo ser humano busca. Por eso cuando Catalina envió eh, ve que se quedan las palabras del manifiesto, ellos que estaban en una muy mala situación por las continuas guerras, aceptaron, pero Catalina no les mencionó a dónde iban a parar, que los quería usar como frontera humana contra los tribus nómadas, contra la gente de mal vivir que estaba en el medio y bajo Volga, que los iba a usar de contención para frenar a estas hordas salvajes. Y tampoco pensaron que durante ese camino que tenían que recorrer iban a sufrir tanto. Como decía hoy en la charla informal, los números por ahí a uno se le van y siempre discrepan entre uno u otros. Algunos autores dicen salieron 30.000 de la región del Sacro Imperio Romano Germánico, que también es un tema muy interesante para hablar porque muchos creen que era Roma que dominaba Alemania o a los germanos y eran los pueblos germanos que tenían
bajo su dominio el papado, que era el que la iglesia dominaba, pero es un tema aparte, nada más que tener en cuenta que ellos lo que pensaban era en un porvenir mejor, sin tener en cuenta semejante sacrificio y aproximadamente los 3.000 muertos en el camino, según algunos historiadores. Tierras frías, tierras desérticas, no era lo que Catalina les había prometido, que cada uno podía ejercer su profesión libremente, sino que los llevó a un páramo donde, Me hago para café, Mica. perdón, bueno, los llevó a un páramo donde prácticamente no había nada y tuvieron que comenzar de la nada mismo, es decir, tuvieron que esforzarse para construir sus viviendas y lo que ellos querían hacer era vivir juntos para defenderse de las posibles agresiones. Agresiones que llegaron por los kirguisios, que asolaron algunas aldeas, tomaron cautivos, violaron a las mujeres, mataron a los hombres, los llevaron para venderlos como esclavos. Todo eso hizo que ellos trataran de defenderse, trataran de amurallar sus aldeas, de tapiar sus aldeas, y eso fue sumado a uno de los motivos principales por los que ellos abandonaron sus pueblos germánicos o su pueblo alemán para ir a Rusia. Es decir, la devastación, las luchas, las peleas, ellos no querían vivir más eso, ellos querían vivir en paz, por eso se fueron. Y bueno, se encontraron que en Rusia también empezaron a tener eso, pero siguieron adelante, construyeron sus magníficas iglesias, todas monumentales, la mayoría, vivían felices, venían unos más, unos menos, algunos tenían mejor posición económica, otros no, trabajaban en familia, tenían sus graneros, entonces uno se pregunta, se divertían, bailaban, cantaban, se pregunta qué pasó, por qué se fueron, por qué dejaron esa vida. Y ahí es donde uno empieza a pensar, empieza a razonar un poquitito. ¿Cuáles fueron los motivos? Fueron muchos los motivos, nunca hay un solo motivo. En ningún caso hay un solo motivo por algún efecto no deseado. Siempre son múltiples las causas. Como Pablo dijo, soy odontólogo y la caries no tiene una causa porque si tuviera una causa ya estaría eliminada con todos los avances que hay. Es multicausal. La migración también es multicausal. Hay distintos factores que intervienen y la decisión de ir a un lado, de ir a otro lado, va un poquitito de acuerdo a lo que se escucha, a lo que comenta, y ellos tenían mucha confianza todavía, eran bastante ingenuos, si bien en ese momento cuando el zar Alejandro II le quitó ese privilegio de no hacer el servicio militar, ya los menonitas enseguida buscaron de ir a los Estados Unidos porque no querían hacer el servicio militar. Ese servicio militar donde los comentarios dicen que se iban jóvenes y volvían canosos, y que algunos comentarios dicen que las mujeres se tiraban delante del tren, preferían morir antes de quedarse solos, sin el sustento de la familia. Era todo un acontecimiento para ellos novedoso y muy doloroso. Para colmo, el ejército ruso no estaba conformado por la mejor gente, sino que eran muchos reclusos, mucha gente de mal vivir, y toda esa experiencia lo fue marcando. Como decía, entonces los primeros que abandonaron, que se rajaron, como quien diría, de la Rusia, fueron los menonitas que fueron a Estados Unidos, a Canadá. Y tenemos que tener en cuenta que siempre en estos movimientos existen intermediarios, existen reclutadores, es decir, ellos
por sí solo no decidieron venir a la Argentina o no decidieron venir a Brasil. Decidieron ir también a Estados Unidos y a Canadá porque hubo emisarios y algunos de esos emisarios fueron muy bien pagos. Eso hacía que trataran de convencerlos que había un mejor porvenir para ellos en América que en Rusia o en cualquier lugar de Europa. Y estando en Europa, el emperador Pedro II, emperador de Brasil, le dice a sus amigos alemanes que él tenía mucho interés en recibir a esa gente porque él tenía mucha tierra para ofrecerles. Y es así que deciden mandar otro grupo de emisarios. No querían que le pasara lo mismo que les pasó a sus antepasados cuando llegaron al Volga. Querían ver por sus propios medios qué es lo que le ofrecía Brasil. Y por supuesto que, como haríamos todos nosotros, como harían todos los políticos, como dice Pablo, Brasil le mostró las mejores tierras, entonces se quedaron fascinados. Pero dice Carlos Alberto Schwab, ellos no conocían la tierra, no sabían que la tierra era ácida, no era apta para el cultivo de trigo. Y Brasil también no dijo toda la verdad, pero bueno, ellos salieron ilusionados, empezaron a rematar sus enseres para juntar algún dinero y poder tener para el viaje, para pagarse su viaje, para la comida, para los primeros tiempos. Así que emprendieron un viaje hacia lo desconocido, con una esperanza enorme de encontrar un mundo mejor para sus chiquitos, para sus hijos, porque siempre pensaron en sus hijos, no solo pensaban en ellos, sino en sus hijos. Ahora imagínense ustedes un contingente de aproximadamente, vamos a bajarle el número, vamos a bajarle 800, vamos a ponerle, para no decir 1000, digamos 800 personas que llegan de golpe a Buenos Aires, que ese grupo ni esperaba, según dicen algunos, que llegasen a Brasil y llegaron a Buenos Aires en vez de Brasil. Y acá empiezan las controversias, empiezan las distintas fuentes que dicen que algunos sabían que venían a Buenos Aires, otros dicen que no, algunos que se enteraron allá, que el boleto decía Buenos Aires, pero como ellos no sabían que Buenos Aires no era parte de Brasil, todo un tema muy difícil de comprobar por los escasos documentos. Pero lo extraño es que un barco sí paró en Brasil, donde subió una parte importante de un grupo de familias, y otro barco arribó directamente a Buenos Aires. San Ramone, que fue uno de los que más me impactó por el estudio profundo que hizo, fue a Brasil a recorrer la zona, encontrando poca documentación también, pero algo encontró. Comenta que un historiador ruso, Nicolás Korolev, decía que la inmigración causó un daño enorme en Rusia. Salían al extranjero los hombres más capaces para el trabajo, físicamente muy fuertes. En otras palabras, eso fue una prodigalidad de recursos humanos. Sus consecuencias podrían resultar desfavorables para el futuro del Estado. Y es justamente lo que buscaba Argentina, lo que buscaba Brasil, lo que buscaba Estados Unidos. Y tenemos que tener en cuenta que Argentina miraba mucho lo que hacía Estados Unidos. Pero como decía hace un instante, Brasil no le dijo toda la verdad. Es decir, lo que le mostró fue allá arriba, en Curitiba, en la zona de Ponta Grossa, en la zona de Paraná, donde sí había tierras limpias con hermosos árboles y altos, pero no Santa Catarina, o Río Grande do Sul, donde los mandaron a la selva, donde tuvieron que luchar. Y lo mismo repite Korolev sobre ese caso. En Porto Alegre había unas barracas especiales y podían instalarse 2.500 personas, pero se hallaban 5.000. A causa de tal densidad de la alimentación deficiente y de las enfermedades se observó una gran mortandad.
Las parcelas se daban en sitios insanos o incómodos. Como decía, como comentaba, empiezan a ver distintos puntos de vista, distintas opiniones de acuerdo a la fuente. Porque después tenemos una publicación hecha por el gobierno de Brasil en un periódico de Brasil, donde dice el gobierno ha mantenido a esta gente ya por un año. Les ha dado tierras, regalo de plata, instrumentos de labranza, semillas, ranchos, médico, botica, curas. Entonces dice NT. Uno puede suponer NAST y puede ser, pero yo no lo puedo asegurar. Está trabajando, está sin trabajo, bueno, acá se me superpone la imagen, pero lo que estaba tratando de hacer NAS es traer la gente que estaba en Brasil hacia la Argentina. Por eso los diarios brasileños empiezan a pegarle a NAS y a decirle al gobierno argentino que era un sinvergüenza que estaba trabajando a favor del gobierno argentino y que los negocios del encargado de la embajada tendrían que fijarse más en los antecedentes del señor Nas. Vamos con una carta dirigida a la Comisaría General de Inmigración en julio de 1878. Los inmigrantes rusos establecidos en Brasil, huyendo del hambre y la miseria, comenzaron a llegar al pueblo Artigas en el estado oriental. Unos a favor, otros en contra. Lo importante es que ellos deciden salir de Brasil, pero el gobierno de Brasil le dice no. Nosotros gastamos un dineral en ustedes y ustedes tienen que pagar primero antes de que nosotros le demos permiso para que se vayan. Mientras eso estaba dilucidándose, un grupo nuevamente, un contingente, no un contingente, una comisión de 4 personas o 5, viene a la Argentina y el gobierno de Argentina lo lleva a ver tierras al Chaco, a Santa Fe, a Buenos Aires. Luego se firma el convenio en 1877. Samuel Navarro fue designado administrador de la colonia General Alvear y él decía que los rusos tenían pretensiones inadmisibles, ponían condiciones inadmisibles, como era no hacer el servicio militar. Entonces, si atamos esto a la salida de las aldeas del Volga, que no querían hacer el servicio militar, a las salidas del Sacro Imperio Romano Germánico por las luchas continuas, por la devastación, podemos suponer, aunque no siempre la suposición está en lo que debe ser, pero los comentarios en la familia siempre se transmiten, y eso lo sabemos nosotros o los que tuvieron el privilegio de que los abuelos le contaran lo que ellos vivieron cuando uno era chico y tienen buena memoria y lo recuerdan. Y seguían trabajando los reclutadores en Europa, como decía hoy. Esos reclutadores estaban pagos por los gobiernos. Entonces llegan 2 barcos a Buenos Aires y Buenos Aires no estaba preparado para eso, porque Buenos Aires esperaba la llegada de la gente de las 200 familias que estaban en Brasil. Al llegar a Buenos Aires, esos 2 barcos desde Europa, otro intermediario, empieza a conquistar a un grupo numeroso y les dice, cuando les pregunten Buenos Aires o Entre Ríos, no, Hinojo o Diamante, ustedes digan Diamante. Eso no fue seguramente pura casualidad. Seguramente podemos pensar, porque hoy todos pensamos en las coimas, ¿no es cierto? Pero trabajaban para eso. El gobierno argentino, el gobierno de Entre Ríos, que no estaba en el viaje de recorrida que hizo la comisión, había contratado a alguien mandando a Buenos Aires el ofrecimiento de 6 leguas cuadradas para que se asentara la nueva colonia. Cuando salieron de Rusia, me decía
este Goethe con el cual yo estuve en contacto en el 2011, que me mandó una serie de fotos de lo que es Semenovka, de donde proviene mi bisabuelo, mucha gente cerraba de esa manera sus casas porque no estaban seguros si se iban a quedar. Y muchos volvieron también, los que tuvieron posibilidades económicas, pero otros no tuvieron esa posibilidad económica y se encontraron en Argentina. Bueno, acá es muy difícil de leer, pero es un documento original. Hablando con Pablo, Pablo me decía si era muy difícil encontrar documentos. Sí, Pablo, es muy difícil encontrar documentos. La Argentina no se caracteriza por tener unos archivos bien ordenados. En esto está fechado 10 de enero de 1878 y manifiesta que llegó el vapor Salier la noche anterior, es decir, que llegó el 9 de enero. Pero no es ese el punto a que me quiero referir, que llegó ese 9 de enero porque pudo haber sido otro día, no viene al caso, sino que esto está escrito por el médico que los atendió. El médico que los revisó al día siguiente, encontrando muchos chicos enfermos, es decir, en el viaje venían muchos niños que estaban enfermos. La señora Juliana Garais, acá ya tenemos un error, el otro día de su llegada, es Garais, de 21 años, pierde, es decir, nace su niño muerto. Hay relatos familiares también de que algunos se extraviaron, se perdieron y nunca más se había encontrado esto. Además, otro chico fallecido a la edad de 2 años, creo. Esto ni bien llega. Durante el viaje de la expedición se ha hecho sentir la afección de las vías gastrointestinales. Imagínense ellos acostumbrados a una vida en sus aldeas a cruzar el mar, que eran aproximadamente 32, 35 días. Cuando llegaron a Buenos Aires, según las crónicas de Gassman, estuvieron en Buenos Aires y asistían a los templos, tanto los católicos como los evangélicos, porque hay un bautismo de un chico en una iglesia evangélica en Buenos Aires registrado. Decidieron que querían encontrarse con la gente que estaba en Brasil. Entonces, según los relatos, las crónicas de Nicolás Gassman, él y otro señor se trasladan a Brasil para gestionar que Brasil los venga a buscar. El gobierno argentino estaba al tanto de eso, entonces ni lerdo ni perezoso los embarcó en unos barcos viejos, según decían que tenían miedo de que los llevaran a algún lugar y que se hundiera, y los fletó hacia Diamante, provincia de Entre Ríos, dentro de la República Argentina, departamento Diamante, ahí en la ciudad, no ciudad, perdón, en la Villa del Diamante, porque según algunos historiadores era apenas una villa de aproximadamente 1.500 hombres. ¿Imaginan 800 que llegan de golpe? ¿600 vamos a poner 400? ¿Cómo se hace para ordenar todo eso? Ahora, no entraban todos en un barco, entonces venía otro barco, pero no salieron en el mismo día, salieron en otro día. Vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver que había un barco con rumbo a Santa Fe. Acá surge también discrepancias, surgen diferencias. Me ha costado mucho la investigación de este capítulo del nuevo libro que decía Pablo, que está en gatera por problemas económicos, pero es un capítulo especial que contiene ese libro que es sobre las primeras familias evangélicas en la aldea protestante. El grupo que estaba destinado a Santa Fe, que si recuerdan, cuando yo mencioné hoy que la comisión había recorrido Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, un grupo había elegido Santa Fe.
Pero ese grupo era destinado a los sunchales. Y acá nos trae el recuerdo lo que hizo Catalina la Grande, lo llevó a la frontera. El gobierno santafesino lo quería llevar a la frontera de los aborígenes. Los Sunchales era un fortín, entonces los quería ubicar en ese lugar para contener el avance aborigen del norte. Hubo alguien que les dijo, desistan de los sunchales, pidan una vía navegable para sacar el producto que ustedes van a cosechar o van a trabajar, y ahí fue también la diferencia y el desorden que había entre el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe. El gobierno de Santa Fe les dice que los va a mandar al norte de San Javier. Cuando llegan en el vapor quinto hasta Helvecia, después son transportados en carros hasta cerca de San Javier, hasta la colonia francesa, y acá es un error en una de las páginas más importantes de los amigos americanos, que nombran la colonia francesa como la colonia rusa alemana. No tiene nada que ver. La colonia francesa fue un desprendimiento de los inmigrantes que estuvieron localizados en Rafaela, y fue una colonización mixta. El gobierno le dio las tierras a Coubert. Coubert tenía que juntar cierto número de familias, no logró juntarlos, y de ahí que fracasó la colonia Coubert. Pero lo peor de todo es que el agrimensor de Buenos Aires, que venía a establecer a los rusos alemanes, hizo la mensura superponiendo los terrenos de la colonia rusa y la colonia francesa. Entonces los franceses se enojaron y por todos los medios lo quisieron sacar de ahí. Le dijeron que era zona inundable, los convencieron, hasta le ofrecieron 4 o 5 carretas con los carreros y los embarcaron rumbo a Helvecia. Ese itinerario fue interrumpido por la policía. Y acá voy a cortar para que lean el libro cuando salga el libro. Si no, me voy a atender mucho. Pero bueno, la cosa es que la colonia San Javier, nombrada por el gobierno nacional en la provincia de Santa Fe, fracasó y se vinieron a Entre Ríos. Yo lo que quiero transmitirle a ustedes un poquitito es que se pongan en la cabecita qué pensaban esa gente que llegó, la añoranza que tenían hacia sus casas, hacia sus pueblos, hacia el resto de su familia, porque no todas las familias vinieron, vinieron parte de familias. Llegaron entonces, como decíamos, a la Villa del Diamante, pasaron por el paso de las vacas, era un paso, no había puente, pasaron en carretas, donde cargaron los bártulos, las mujeres, y pasaron hacia lo que sería la colonia General Alvear. Que si uno sigue la investigación, los decretos y leyes fueron firmados posteriormente a la fecha de los acontecimientos. Pero he aquí un dato importante que va a diferir con muchos, y algunos se pueden enojar, pero los papeles están, y lo que dicen los papeles es lo que yo trato de transmitir. Soy grande, me olvido de las cosas, y las transmisiones orales a veces suele suceder lo mismo. El primer asentamiento en la colonia General Alvear fue de las familias evangélicas. Las familias luteranas, no conozco mucho la religión, me va a perdonar el doctor Krieger, pero lo que pude averiguar es que ellos se instalaron, según algunos autores, a orillas del arroyo de la Ensenada, y hay un documento del gobierno, un plano similar a este, pero que está fechado en 1902, donde dice que estaban en la chacra 121, que no es la actual, que es la 109 y la 110. Este punto también es un punto bastante interesante, porque mientras estaban en Diamante, los católicos eran muy bochincheros
armaban mucho lío, que querían irse, que querían esto, que querían lo otro. Entonces Navarro se los quería sacar de encima de alguna manera y se comunicaba con Buenos Aires, y ahí fue la decisión de Buenos Aires de desviar el segundo barco a Santa Fe, donde hubo quejas de algunos que querían estar en Diamante y no en Santa Fe. Al regresar dejaría en Diamante los que se quedarían en Diamante. Mientras tanto, Navarro convence a los que habían llegado en el primer barco, que era mejor acá que en Santa Fe, que tenían mejores tierras. Entonces, las familias o los dirigentes de las familias evangélicas le dicen: nosotros nos quedamos si nos dan las tierras acá pasando al arroyo. Y el administrador, señor Samuel Navarro, dice: procedí a cederle esas tierras porque ellos dijeron que iban a venir al menos 120, 140 familias más. Si yo me negaba, ellos habían dicho que regresarían. Acá viene entonces un poco también la polémica, y me va a perdonar el amigo Darío, pero la Chacra 100 fue ocupada por católicos. No era lo que típicamente aparece en alguna publicación: 3 ranchos, 2 galpones para católicos y uno para protestantes. Eran los católicos que indudablemente no podían estar todos en esos galpones y se ubicaban en las carpas que ya le habían llevado a Diamante, porque en Diamante no había lugar suficiente para que todos estuvieran en casa de familias y que estuvieran en carpas. Eso es un poquitito la parte documental que va a salir en el próximo libro. Estando en la Chacra 100, se reúnen los dirigentes de cada aldea o de las aldeas mayoritarias y deciden ponerle los nombres a sus aldeas, que casi todas fueron asentamientos, no fundaciones, porque no existieron actas fundacionales, no existió trazado, que los trazados recién se hicieron cuando se hizo la urbanización de la planta de las aldeas en 1920 y algo. Y le pusieron la aldea Pfeiffer a San Francisco, Marienthal a Valle María, Schwarzenhutter o Marienfeld a Schwarzenhutter, que conocemos hoy, aldea Keller. Y aldea brasilera, que fue al año siguiente cuando les permitió el gobierno brasilero salir a los que estaban allá. Llegaron más tarde, entonces se asentaron ahí. Esto es un poquitito lo que decía recién de 5 meses sacados de las memorias de Navarro. Tuvieron que esperar 5 meses en los galpones de la administración en vez de ser instalados en sus concesiones, porque esa era la otra pelea, la otra lucha. El gobierno argentino quería que cada uno ocupara su concesión y ellos, por todos sus antecedentes, no querían saber nada, querían agruparse en aldeas para vivir todos juntos y de ahí ir a trabajar a sus campos. La primera iglesia indudablemente fue Valle María, por eso se la considera iglesia madre. Esta ya fue una iglesia de material, pero la primera no creo que haya sido esta, pero bueno, pudo haber sido. No vamos a entrar en discusiones porque es material de estudio todavía. Y otro punto importante que contradice lo que dice el gobierno y lo que dicen nuestros ancestros. Nuestros ancestros querían que sus hijos estudiaran. Ahora, ¿qué pasaba? Ellos querían transmitir lo que ellos traían. Querían transmitir el idioma alemán. Entonces empezaron a enseñar alemán. El gobierno no quería saber nada, así que a través de la ley Leines se prohíbe la enseñanza del idioma alemán, con el caso típico de Aldea Santa María, donde no se respetó la ley Leines y se clausuró la aldea. Aldea San Francisco, su hermosa escuela también, no era iglesia, era escuela y casa parroquial. El templo estaba en el frente. Ahí está la bandera. Eran iglesias parroquiales, eran iglesias particulares. Spasenkutter, también brasilera, primero la de arriba, después cuando pudieron construir su hermosa escuela
tipo castillo, donde también había un cuarto para el sacerdote, porque como dije, aldea Valle María, aldea madre, y de ahí salían hacia las demás aldeas a recorrerla generalmente los domingos o alguna vez por semana. Aldea Salto también tuvo su escuela, su hermosa escuela alemana, y mi querida aldea Santa María tuvo esta hermosa escuela que para nosotros, para lo de nuestra generación, lamentamos muchísimo que se haya demolido en la década del 60, 1960, porque en esa época no se pensaba en algo turístico, en algo para preservar para el día de mañana, que se iba deteriorando, y sí, es lógico que se iba deteriorando, pero si hubiera sido mucho mejor conservarla en vez de voltearla y hacer un galpón como hicieron ahora. Entonces el gobierno había puesto una escuela en toda la colonia General Alvear. La colonia General Alvear eran aproximadamente 20.000 o 22.000 hectáreas. El gobierno pretendía que todos los colonos mandaran sus hijos a esa escuela. En primer lugar, no sabían el idioma. Le habían puesto un maestro que sabía el español, que era un italiano. Me van a perdonar, pero siento una aversión muy grande hacia ese nombre. Ya les voy a comentar el porqué. Pero ahí también empieza la disputa entre el gobierno, entre las autoridades y la iglesia o las iglesias. Antes de entrar en ese tema, yo toqué lo que decía el gobierno de Brasil a través del periódico, que en Brasil le habían dado médico y botica. En Diamante existía un boticario, el señor Enrique Eduardo Crick, un inglés, era boticario, botica, farmacia, no médico, pero fue nombrado médico de la policía y era el encargado de la colonia, pero no tenía contacto con la colonia. 600, 400, 500, 800 personas solas, sin ningún puesto sanitario que los cuidara, da para pensar. Según se pudo observar, las lógicas dificultades que tuvo la sociedad receptora para entender sus orígenes germánicos, dado lo complejo de su historia anterior, fueron traducidos en el grupo como actitudes de incomprensión, lo que acentuó su timidez en los contactos con los medios, con el medio. Yo le decía hoy al principio que para mí es una gran emoción poder dirigirme a los jóvenes, porque seguramente ustedes no vivieron lo que yo viví en mi infancia. Ustedes se animan, ustedes van al frente. Cuando yo salí de mi casa, tenía 10 años, fui a un colegio de cura, sufrí enormemente porque el régimen era tipo régimen militar. Cuando llegué, mis padres ya se habían mudado a Cerrito, una localidad próxima, y cuando terminé el secundario fui a Buenos Aires a estudiar. No se imaginan lo duro que fue para mí enfrentar un mundo totalmente desconocido, no siendo capaz de comunicarme por la timidez, por la falta de contacto, de ejercicio, de contacto con las demás personas. Eso realmente me costó enormemente. Una conclusión rápida y cortita: 113 años o 114 años de aislamiento, con una cultura propia, un idioma propio, libre religión, progreso económico, extensión del servicio militar. En Argentina la cultura era liberal, no todos estaban de acuerdo con su llegada, y se ven algunas publicaciones de periódicos que denostaban a los rusos, abandonados a su suerte, como decía, sin médico, prohibida la enseñanza del idioma alemán en las escuelas, engañados por los sinvergüenzas de siempre, criticados por los funcionarios. Se escribe sobre raíces familiares porque es muy bueno tener posibilidad de conocer de dónde venimos,
¿Qué hicieron nuestros padres y abuelos? ¿Qué ocurrió con nuestros bisabuelos, tatarabuelos, choznos? No es una curiosidad histórica, ni un simpático ejercicio de historiadores. La respuesta es la necesidad de tener una imagen de las propias bases de uno mismo. Esto, chicos, son jóvenes, pero ténganlo presente para el futuro de vuestras vidas. Una imagen de las propias bases, una imagen de ustedes mismos. Si nuestra gente fue cerrada, si nuestra gente no nos comunicó, como en mi caso, no tuve acceso a información. Cuando uno ve que este señor, si se le puede llamar señor, Pascual Barbati, nombrado director de la escuela oficial, abusa de una nena de 12 años, y esto es documento del cura, y creo que el cura no miente, por lo menos en aquella época, hoy día no lo sé, pero realmente es muy difícil de transmitir esto. Lo mismo que los asesinatos. Dos en el libro de Aldea Brasilera, uno ahora en el que acabo de iniciar sobre Aldea Salto. ¿Por qué no hay nada que lo explique? Entonces, como les decía recién, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué soy tímido? ¿Por qué me avergüenzo de determinadas cosas? ¿Por qué no puedo dar mi opinión? Estoy hablando en forma personal. Ustedes son jóvenes y reitero, seguramente no lo hacen, pero sus padres, sus abuelos, algunos sí eran muy divertidos. Yo tuve una madre muy divertida. Al contrario, mi padre, que fue muy serio porque perdió a su mamá, ni bien nació. Y se le burlaron a los 13 años diciéndole que cuando él dijo voy a ver a mi tío, dice no sea lo que se dice hoy en día, ese no es tu tío, es tu padre. Entonces toda una historia triste, una historia dolorosa que hay que tener en cuenta cuando uno dice soy descendiente de alemanes del Volga. Es una cultura propia que nos diferencia de cualquier otra parte. Y Gritter dice en su palabra final, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. Los alemanes venidos de la zona del Volga también tienen una historia plena de verdades y espléndida de enseñanzas. Eso es lo que se pretende hacer cuando uno escribe sobre esto. Que se aprenda a conocer, que no critiquemos a los demás por lo que hacen si no sabemos por qué lo hacen, que no juzguemos a los demás si no sabemos cuál ha sido su vida, como el dicho aquel, ponte los zapatos del otro y da la vuelta a la cuadra y después me dices, como si te anduvieron bien los zapatos después que esos zapatos estuvieron usados durante mucho tiempo. Muchachos, defiendan lo que es la historia, cultiven la información, busquen fuentes que son muy difíciles de encontrar. Me excedí un poquitito, Pablo, pero más o menos estuve en el tiempo. Qué lindo, Ignacio, felicitaciones, hermoso, muy lindo. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu presentación, muy interesante. Eh, Tengo un montón de comentarios y de preguntas, la verdad estoy ansioso por tirarme así, pero bueno, desde ya la parte histórica, la parte de los valores que nos motivás a sembrar de alguna forma, todas estas nociones interesantes y esta historia, digamos, que obviamente tiene sus posiciones y sus fuentes, eso la verdad que nos interesa muchísimo. Y ahora, antes de hacer entonces una intervención de mi parte, quisiera en primer lugar ofrecerle el espacio a los demás asistentes a que puedan hacer preguntas, ya sea en el chat o a través del audio. Pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas que quieran hacer.
Silvia, te escuchamos. Bueno, antes que nada, saludar y agradecer a Ignacio, la verdad que es muy emocionante y por momentos conmocionante que alguien desde la historia te narre lo que nosotros, los relatos de infancia, digamos. Eh, es cierto que yo lo escuché de las mujeres de mi familia cuando era niña y no entendía nada de lo que hablaban, pero evoco y es tal cual. Y siento que la partida de Rusia, de nuestras mujeres, de nuestras abuelas, bisabuelas, mi bisabuela, mis bisabuelos, son heridas que cicatrizaron sin sanar. Les parece un contrasentido, pero están rotas adentro. Y eso se transmitió. Yo tengo una abuela que salió enojada con su madre, una bisabuela enojada con su madre, y vino acá y no habló, recién pudo hablar con sus nietos. Por dar un ejemplo. Entonces, esa herida que nosotros, como quedó lejos en el tiempo y nosotros la estamos tematizando ahora, historizando, la contamos desde los documentos, como dice Ignacio, porque así tiene que ser, y sostenidos desde la memoria oral, que es así, prendida de pedacitos, y que está básicamente lo que atraviesa es eso del sufrimiento, del engaño, de la disputa, del tironeo político que vení para acá que no, que para allá, o sea, yo no me puedo imaginar lo que debió haber sido salir, dejar su familia, la mayoría eran muy jovencitos, 20 años, 30, o sea, sin experiencia de andar por el mundo. Eso por un lado, y lo quiero destacar y decirle que a mí me conmociona escucharlo porque me manda para atrás y me hace recordar palabras sueltas, comentarios de mi abuela, que contaba esto sin hablar porque no se hablaba mucho entre ellos, tiraban algo y uno que yo era muy ávida y muy chusma y muy curiosa escuchaba y entonces me lo evoca. Esto por un lado, y ahora quisiera hacer una pregunta. Eh, Mi familia es mayoritariamente evangélicos. Mi mamá, mi abuela hablaban, mi mamá me contaba de experiencias de ella del arroyo Ensenada. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo si ellos, porque después la familia materna de ellos, que eran, es todo el grupo de los los Rifle, de ahí de la zona de Chilcas, de Hernández, Ramírez. Pero sin embargo, yo no sé cómo ni por qué ella narra episodios y anécdotas del arroyo de Ensenada. No sé por dónde empieza ni va. Mi pregunta viene ahora porque si el primer asentamiento de esa zona fue de familias evangélicas, ¿cómo fue después el movimiento de esas familias? Porque hoy sacando aldea protestante, como que el resto de las familias se fueron más para el lado del departamento de Victoria, lo que es protestantes. Porque hay una mayoritaria presencia, quizá, o me parece a mí, más de católicos para lo que es el norte, y como que los evangélicos se fueron. Si hay alguna narración más de qué pasó después, de que ellos llegaron, si se quedaron, si se fueron, qué pasó, si se mezclaron, después está la otra, y con eso cierro mi pregunta también por experiencia familiar, había encono, no sé si encono, pero había pica entre los católicos y los protestantes. De hecho, estaba prohibido casarse. Eso los relatos que yo me acuerdo, preferían que se case con un criollo de acá y no con un alemán católico. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasó con esas primeras? Si se quedaron, si después emigraron, ¿qué pasó? Si hay data sobre eso. Perdón la intro larga, pero quería dar la emoción también. No hay problema, Silvia. Yo cuando empecé el trabajo de las primeras familias de aldea protestante, justamente me llamó la atención lo cerrados que siguen siendo. Eh, Fui a una casa donde no, yo de eso no quiero hablar, de lo de antes no quiero hablar. Y era tanta la cantidad de familias que dije, no, no, esto no lo puedo hacer. Eh, Eran muchas las familias, así que iba a abandonar el proyecto porque fue una iniciativa personal. Es decir, yo me jubilé con algunos problemas de salud, entonces tengo que entretenerme en algo y bueno, me gusta la investigación, me gusta, decir, como dice Pablo, historiador de vocación, no por estudio, sino yo me llamo buscador de papeles viejos.
Eh, Llegó un momento que dije no va y bueno, después de que pasaron unos días, siempre hay algo que yo creo en un ser superior que abre una ventana y decidí hacer las familias que estaban, que habían llegado, que estaban documentadas en el censo de 1881 y en el censo de 1882. Son 83 familias que describo en el libro, posible libro, si es que se hace. Eh, Fueron llegando de a poco, fueron llegando de a grupos y eso fue incrementando tanto que tuvieron que buscar otras tierras, que no había tierra suficiente, porque recordemos también que la colonia General Alvear no estaba deshabitada del todo. Habían pobladores nativos, habían otras familias instaladas que también tuvieron que ser reubicadas, algunas dentro de la misma colonia. Pero las familias evangélicas que llegaron posteriormente, el grupo más numeroso es el que después fundó Santa Celia, San Juan y San Antonio, que llegaron un poco más tarde, pero los que fueron llegando después de 1883 en distintos barcos, llegaban a Aldea Protestante y de ahí salían. De ahí se fundó Aldea Merú, Refino, Isletas, es decir, se fueron distribuyendo en los campos. Los campos en General Alvear no eran suficientes para todos, eran muchas familias, entonces había que buscar otros campos y ya los campos cercanos ya se habían avivado los dueños, estaban muy caros, entonces buscaban campos fueran más accesibles para la compra de ellos y eso hizo que se desparramaran y colonizaran otras regiones dentro de Entre Ríos. Los de Santa Fe, por ejemplo, llegaron aproximadamente en 1881. Abandonaron Santa Fe, algunos en el 80, otros en el 81. Algunos de Brasil también seguían llegando. Hay un caso, no me acuerdo el apellido, pero el señor llegó sin nada absolutamente y bueno, con los vecinos le prestaron una chacra, le dieron la semilla para que sembrara y pudiera así iniciarse, así que las familias eran muchísimas y no daba la tierra y el gobierno también ya había cambiado las condiciones, no le ofrecía las mismas condiciones que le ofreció a los primeros inmigrantes. Eso hacía grandes rasgos, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, sí, René, adelante. Sí, quería completar un dato interesantísimo. Estos cuatro emisarios, Lechmann, Berger, Bascal y Weimann, que vinieron a negociar con el gobierno argentino, habían planteado precisamente la exención del servicio militar. Ya hemos escuchado que esto se le rechazó, pero lo interesante es que en el contrato que después se hace en septiembre del 77, hay un punto específico que dice que todo lo planteado en esa petición queda sin efecto. Yo tengo la versión original en castellano y en alemán, porque ellos firmaron en alemán, una versión oficial que mandó a hacer el gobierno argentino, y el artículo 16 dice, cito, queda nula y sin efecto la solicitud presentada el 9 de agosto. Esa era la solicitud de la exención del servicio militar. Y eso está en ambos idiomas, firmado por estos cuatro y por Juan Dillon, que era el encargado de este negocio. O sea, lo demás pudieron consensuar, pero ese punto el gobierno rechazó de plano. Por supuesto, el servicio militar argentino no se compara con lo que fue en la Rusia zarista, ni en duración, ni en dureza, ni en la distancia de miles de kilómetros, o sea, algo completamente diferente. Pero es interesante que ellos plantearon eso y eso no fue aceptado y el contrato lo especifica. Es un dato más para completar un poco el panorama. Y yo agregaría lo que dice usted, René, algo muy interesante, que el servicio militar acá no tenía nada que ver, pero que además
para esa época ya habían terminado las guerras de la independencia y las guerras internas de la organización. Tuvieron suerte del lado que lo mire, tuvieron todo a favor. Eso lo tenemos que agradecer tanto como descendientes, porque ellos vinieron en tiempos de paz, les tocó lo mejor. Qué buena decisión haber venido, ¿no? Después lo que pasó en Rusia, lo que Sí, fue sí. el genocidio, ¿no? Ellos se Sí, salvaron. eso quiero agregar, que hay que dar gracias a aquellos que decidieron irse y a pesar de los problemas que sin duda han pasado y de los cuales consta tantos documentos históricos, ha sido una suerte y una bendición, según uno lo mire, que pudieron venir a la Argentina y no quedarse allá en Rusia, porque lo que pasó después con el comunismo, primero con los zares, después con el comunismo y fundamentalmente en 1941, esos sí han producido traumas que están hasta hoy muy fuertes en los que tuvieron la gran suerte de poder ir a Alemania, que hay en cifra redonda 2,5 millones en Alemania, y que insisten, que agradecen a Alemania, agradecen a Dios, los creyentes, agradecen al destino, los otros, que pudieron salir de ese infierno y que han sobrevivido y que ahora están contentos y agradecidos hasta no dar más. Sí, sí, nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad histórica de saber que el de arriba nos cuidó mucho y que hemos tenido tanto, más allá del dolor de la partida, que eso es un daño inconmensurable, y de las travesuras que hubo en el medio, y de algún avivado, de todo lo que pasaron ellos cuando la primera generación. Pero después no tuvimos más que viento de cola, viento a favor. O sea, y tenemos una responsabilidad étnica, cultural, ¿no? Con eso. Decir, bueno, y estamos acá un poco haciéndole honor a eso, agradeciendo y diciendo, bueno, ¿qué más hay que hacer, no? Voy a, Sí, ¿me adelante, escuchan? No Darío. sé si se me escucha. Sí. Hola, Voy a Darío. agregar, hola, ¿cómo están? Agregar algo, lo del servicio militar. Los hijos de mi bisabuelo, que vino, eh, que eran jóvenes, ellos, no sé por qué, me imagino que no sé a qué razón se deben, pero ellos no hicieron el servicio militar y tendrían que haberlo hecho. Un dato, digamos, ahí, te agrego, René, interesante eso, que digamos, los primeros acá, en Valle María, los hijos de mi bisabuelo no los convocaron al servicio militar. No recuerdo bien qué edad tenían, pero eran niños, jóvenes, y bueno, zafaron, digamos, los hermanos de mi abuela, ¿eh? No hicieron el servicio militar. Y bueno, los cual también le ayudó mucho a mi bisabuelo porque tenían varios varones, ellos eran los Dobler, alguno por ahí escuchó algo, René seguro que sí, y Ignacio también, que eran los hermanos de Monseñor Dobler. Bueno, también eso le ayudó a prosperar porque fue un colono muy próspero que después fue a buscar a sus padres, es decir, mis tatarabuelos, que ellos nacieron en 1805, en 1807. Él los fue a buscar a sus padres. Estos son mis tatarabuelos, mis tatarabuelos. Así que bueno, un dato más para agregar ahí, que los primeros, los varones, los varoncitos esos con los que vinieron acá a María, por lo menos los de mi familia, no hicieron el servicio militar. No había internet, Darío, no los podían rastrear. Viste que No, a no habrán veces tenido mucho. ubicar y los No. registros tienen que ver. Y ¿Tiene alguna eran pregunta jóvenes más? cuando Perdón. llegaron. Perdón, Darío, que te interrumpí. Si quieren agregar alguna otra pregunta, si después luego No, le está damos bien. la palabra a Ignacio, que si quiere intervenir. Bueno, ya que estaba hablando Darío del servicio militar, me hizo acordar de mi abuelo. Según los datos extraoficiales, nació en el barco antes de desembarcar el 31 de diciembre. La placa del cementerio dice del 78, pero no llegaron los primeros días del 78, así que tiene que haber sido 77. Y cuando yo decidí investigar, que Pablo me preguntaba cómo nació esto,
fue conocer, cuando yo le pregunto a mi padre quiénes eran sus abuelos, no me sabía decir, no me sabía decir dónde estaba sepultado, y bueno, así inicié un poco el proceso de investigación para conocerme a mí mismo, como decía hoy. Si yo no me conozco a mí mismo, no sé por qué soy tan tímido, por qué soy tan vergonzoso, por qué soy tan eh, introvertido. Empecé a preguntar por mi abuelo. Mi abuelo falleció de joven, no lo conocí. Y cuando me dirigí al Registro Nacional de las Personas, Registro Nacional de las Personas, me dijeron, esa persona no existió. Así que esa es la documentación, esos son los registros que hay en nuestro país, lamentablemente. Cuando yo fui a Buenos Aires a investigar por todo esto que trato de transmitir, fui 2 veces al Archivo General de la Nación. La primera vez tuve que casi pelearme porque me mandaban a la computadora. La computadora la tengo en mi casa, no necesito venir acá. Son chicos jóvenes que no tienen el conocimiento suficiente, así que después de perder, era de 10 a 16, 6 horas, después de perder 4 horas, me le planteé y le digo, tiene que haber algo del año 78. Y cuando vino el muchacho de los mandados, como quien dice, trayendo documentos, le preguntó a la chica y dice, sí, están todas las cajas allá abajo. Y bueno, eso es lo que vine a buscar. Entonces no tienen ni idea de qué papeles tienen. Yo acá en Paraná tengo una señora en catastro que me ha ayudado una barbaridad. Esta semana me comuniqué y me dijo, ya me estoy yendo, es la única mujer que me ayudó dentro de catastro porque no hay colaboración. En el Archivo General de la provincia sí tengo muy buena ayuda, me facilitan incluso a través de fotocopiado, como fue el archivo de Santa Fe, también me enviaron por fotocopias la documentación requerida, pero Archivo General de la Nación, la documentación es escasa y oculta. Entonces hay que insistir mucho, hay que moverse mucho para encontrar papeles sueltos. No está digitalizado lo anterior a 1880. No existe prácticamente nada salvo esas cajas que uno las empieza a mover hoja por hoja y no están concluidos los expedientes. Es decir, debería estar el censo de 1881 en registro original y no está. Y nadie sabe dónde fue a parar. Esas son un poco las dificultades que uno se encuentra cuando investiga sobre la documentación de nuestros ancestros. Yo tengo varios comentarios. En primer lugar, que creo que hay varios hilos conductores en nuestra charla de hoy y tiene que ver con esto de que la historia es compleja, nuestro pasado es complejo. Venimos de una historia turbulenta. Nuestros ancestros pasaron, bueno, por estos juegos de la historia y de la política, lamentablemente, de los cuales yo creo que también hay ciertas continuidades, a pesar de que, como dijeron, tuvieron la suerte de encontrarse con un territorio bastante pacífico, donde no han visto guerras, y eso ha ayudado muchísimo a la estabilidad de las comunidades. A mí me interesan muchísimo estos temas porque, bueno, yo creo que otra continuidad que ha habido y que se relaciona mucho a lo que recién hablaba Ignacio es la baja estatidad que le llaman los especialistas de mis campos de estudio, y es esto de la falta de Estado en los espacios de las memorias, de los archivos y de la construcción de cultura, que es algo que en realidad hay que tratar de motivar. No muchas ciudades, digamos, le prestan tanta atención, digamos, a la dimensión cultural e histórica de sus propios ciudadanos, y tampoco es que cuidan mucho los recursos documentales que se tienen. Por eso también después que hay discrepancias sobre cómo entendemos la historia. A mí eso me interesa muchísimo y bueno, Baruch justamente siempre busca abrir las puertas a construir, digamos, o reconstruir nuestra historia, a pesar de que, bueno, no todos tenemos las piezas en claro o tenemos todas las piezas de este gran rompecabezas que es nuestra historia. Yo creo que los pedacitos de historia los tenemos que ir construyendo entre todos.
Por eso es que es tan valiosa aquí la participación de Ignacio. Y además también otro comentario que me sirve a mí como de hilo conductor o de encuentro es el hecho de que, bueno, Ignacio no solamente nos trae parte de la historia, de nuestra historia, sino también su historia personal que se encolumna, se relaciona con la historia de todos, que es esta dificultad que han tenido los alemanes del Volga para integrarse en nuestra Sudamérica. Y en este sentido, comparto también estas dificultades en los comportamientos, en la falta de educación y la falta de claridad de información por parte de las autoridades, no solo del Estado, sino también eclesiásticas, sobre las cosas que sucedían. Y lamentablemente ha sido como una continuidad, digamos. Han visto rupturas por suerte. Yo creo que este espacio también de Bayern Múnich es un espacio que viene a crear algo nuevo, que es una construcción de la identidad de los alemanes del Volga de otro lado, un lugar un poco más saludable, en donde veamos esas formas de ser que somos y que tenemos ciertas culturas, como parte también de una tradición que hay que revisar, mejorar y seguir creciendo. Y antes de continuar, quería preguntarles si tenían algún otros comentarios. Hay personas que hay varios que están conectados y no han hablado todavía. Si quieren escribir por el chat. Federico, adelante. Buenas, Ignacio, estuvo espectacular la ponencia, magnífica. Y bueno, tengo algunas preguntas, ya sea el caso, en relación a lo documental. Porque, bueno, algunos de los que están acá en la charla ya les he comentado, tengo que hacer un trabajo de investigación para el profesorado en donde estudio. Entonces, hay muchas de las cuestiones que se han mencionado, documentales, de fuentes que son interesantes y que no las conocía y que me pueden servir en este caso y a tantos otros más. Entonces, primero principal, me surgió una duda con los periódicos. Mencionó usted los periódicos o los diarios, digamos, de la época, digamos, en lo referente a la inmigración, digamos, la llegada o el asentamiento, especialmente en la colonia General Alvear, que es lo que eh, y también en lo referente al administrador de la colonia General Alvear, Navarro, y que me gustaría saber dónde podría conseguir para hacer esta recopilación documental. Bien, luego de los periódicos, tengo un amigo, afortunadamente, a través de esta red ha crecido mucho la amistad y una de las cosas que le agradezco a Dios es precisamente eso. Ricardo Brumati, historiador de Diamante, él me dice, yo hasta el arroyo de la Ensenada, vos del otro lado. Bueno, pero él guarda documentación y en algunos momentos me ha facilitado y en otros casos ha sido lo que yo siempre digo, esa ventanita que abre ese ser superior, que aparece algo y vos decís, ¿y esto de dónde salió? Si yo está bien, lo tenía en mi mente, lo tenía pensado, pero llegó a mis manos. Tal fue el caso del plano de Aldea Santa María, que llega un sobrino y me lo da y dice, esto te puede interesar. Y cuando se lo llevo a Catastro me dice, ¿de dónde sacó eso? Dice, usted tiene los nombres y nosotros en Catastro no lo tenemos. Bueno, son esas cosas que a veces uno no tiene explicación para darlos. Deberían estar en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene 3 sedes en este momento. La que peor me fue en la sede central, que me mandaron a la computadora. El archivo intermedio y el otro no me acuerdo cuál es, creo que está en calle Colón, Avenida Colón, algo así. Que uno tiene que llevarle en qué base de datos está. Digo, ¿cómo voy a saber yo en qué base de datos está si yo no tengo idea de ni siquiera
porque no tengo la preparación para manejar un archivo, saber que los archivos se manejan en base a eso. Cuando llegué me tiraron un librito con toda la obra de un señor que tuvo una biblioteca y que donó la biblioteca al Archivo General de la Nación. En ese librito estaba la recopilación del censo de 1881. Por eso es tan difícil de encontrar la documentación. Lo de los periódicos, ese periódico de Brasil también que llegó, no me pregunte Federico cómo, pero son cosas que van apareciendo, amigos que por ahí me facilitan esto, y una de las cosas que debo confesar, lamentablemente no soy muy ordenado en mis archivos y por ahí, por eso en Facebook suelo publicar quiénes son estos, porque me olvidé de ponerles el nombre. Con respecto a las memorias de Samuel Navarro, están en internet. En este momento no tengo a mano, pero bueno, podés comunicarte después. Yo veo dónde tengo guardado el archivo, te mando el link, te mando el enlace, así descargas. Yo considero tanto la versión de nuestra gente como la versión del gobierno, ambas son subjetivas. Se hace muy difícil ser objetivo. ¿Por qué? Porque había intereses de por medio. El gobierno pretendía una cosa y nuestra gente pretendía otra cosa. Entonces, lo mejor de todo siempre son los documentos y eso es lo difícil de encontrar. Por eso trataré de ver a ver si puedo encontrar algo que te pueda ser útil. Lo de Samuel Navarro, sí, eso te lo puedo pasar. Gracias, Ignacio. Genial. René, también tenías levantada la mano, adelante. Sí, Beatriz Bosch cita un montón de documentación en sus libros, seguramente ustedes lo conocen. Yo quería decir algo sobre las fuentes. Hay dos revistas eh, periódicas. La primera es el Argentinischer Volksfreund, que está totalmente digitalizado y hace un mes conseguimos el permiso de la editorial Guadalupe y de la Sociedad del Verbo Divino para colocar toda esta digitalización que hemos hecho en el año 12, con una ayuda de la Embajada Alemana, en el sitio del Centro Día. El Centro Día es documentación de la inmigración de habla alemana en Argentina. Van a ser, eso va a ser un trabajo de mucho tiempo, subir todo eso porque son más de 90.000 archivos. La documentación abarca de 1895 a 1960. Es la revista que publicaron los sacerdotes del Verbo Divino para los ciudadanos y habitantes de Argentina de habla alemana. No incluye solamente alemanes del Volga, sino también los demás, de tierra alemana, de Suiza, de Austria, etc. Pero fundamentalmente se leía esa revista en los ámbitos de los alemanes de Rusia, porque también abarca los otros grupos que son muy pequeños, pero que también existen, al lado del grupo mayoritario de Rusia, que es el del Volga. Eso por una parte. Y el pastor Riffel, que trabajó desde el 1924 hasta su muerte en el 58 y después continuó ese trabajo su hijo y también su hija, desde 1925 a 1971. Y él recopiló para sus revistas y también para el libro del centenario todo lo que podía de los primeros tiempos. Él cita una gran cantidad de testimonios personales que fue juntando en el campo, en todo Entre Ríos, y esta también la tenemos digitalizada y también se va a colocar en el Centro Día. No se puede saber en qué fecha va a estar todo disponible, porque es muchísimo trabajo y el Centro Día no tiene muchos empleados, tiene apenas una señora que está haciendo el trabajo de secretaría, va a llevar bastante tiempo, pero ahí se van a encontrar las personas interesadas con dos canteras completas, uno que abarca todo el ámbito
católico y el otro que abarca todo el ámbito evangélico, con noticias, por supuesto, también internacionales de cómo percibieron acá lo que estaba pasando en Rusia y luego la Unión Soviética. Hay dos problemas con esta documentación. Está mayormente en alemán y son muy pocos los alemanes del Volga, jóvenes, investigadores interesados en esto, que dominan el alemán. Está en alemán estándar. Y por otra parte está en letra gótica, hasta bastante entrado al siglo XX. Después ya en los años 50, 60 aparecen cada vez más artículos en la letra impresa latina y también parte de la información en castellano. Pero estas son dos trabas, la letra impresa gótica y el idioma alemán, que es absolutamente necesario para poder investigar todo eso. Gracias, René, por la información. También he tenido buenos comentarios del Centro Día. Sí tiene esa dificultad, digamos, de que el problema también es el financiamiento, no solo con ellos, sino con un montón de otros espacios. Eh, Tenemos la casualidad acá que está, bueno, René, Fede, que está estudiando un profesor de historia, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y Ignacio, o sea, tenemos acá apasionados en el ámbito académico por la historia. Y bueno, y estas tareas que no todos hacen, digamos, que es la de recorrer nuestro pasado, tratar de dar claridad y transparencia sobre eso y cuidar algo que es tan nuestro que es nuestro patrimonio y nuestra historia. Quizás es una percepción mía, pero está bueno dejarlo como mensaje. Quizás que muchos devalúan la importancia del registro documental, de cuidar las memorias, de proteger los registros públicos. Conozco, bueno, casos en donde los registros se inundan, se humedecen, desaparecen legajos que son históricos, incluso que se terminan vendiendo por dinero en cualquier mercado digital. A veces que se tiran a la basura cartas históricas. Y no solamente es por parte de los gobiernos, sino también por parte de las familias que muchas veces tiran las fotos o tiran las cartas, esas que quizás tenían de sus abuelos, o algunos elementos. Después tenemos, obviamente, experiencias ejemplares como los museos. Nosotros visitamos el Museo Hilando Recuerdos, que aquí está quien lo dirige, que es Darío Wendler. También visitamos el Museo de Santa María, y creo que, claro, y otros chicos de la red también visitaron los museos de la costa del Uruguay, como el de Gualeguaychú, que si no me equivoco está Leandro Gil, que está aquí también con nosotros, y otros museos bueno, el museo de Alias Pasencúter, también muy valiosos, que están creciendo a pulmón, como también no hacen este trabajo mucho de quienes aquí están reunidos haciendo, digamos, construyendo o reconstruyendo el pasado en obras y en escritos para dejar plasmados estos pedacitos de historias que vamos encontrando. Por eso, en ese sentido, Ignacio, nos gustaría conocer o preguntarte ya en la última parte de la presentación o de la charla, ¿qué mensaje les darías a esas familias o quizás, si se quiere, a esos gobiernos o áreas culturales que tenemos en la región para que motiven quizás el cuidado de su historia, de su patrimonio, que puede ser hasta la foto que tenemos guardada de algunos de nuestros abuelos? ¿Qué mensaje podrías dejarnos y también qué valores, aparte de los que ya nos comentaste hoy, nos dejarías tanto a jóvenes como a todas las edades? Bueno, fundamentalmente, primero, hacer la fundamental, la familia. Eh, las familias que uno encuentra durante el proceso de investigación, hay muchos que ya no saben quiénes son los que están en la fotografía, se pierden. Entonces qué mejor oportunidad de facilitarla, porque nadie se queda con esa fotografía, sino que se hace una copia para insertarla. A mí me ayudó mucho los primeros tiempos
la recopilación de datos en los blogs. Yo no tenía la menor idea de que en algún momento de mi vida iba a escribir un libro. No estaba en mis planes, ni en mis sueños, ni nada, ni en mis delirios, sino que, como dije, quería conocer la historia de mi padre, que era muy callado, y a medida que fui avanzando, fui entretejiendo las distintas familias, fui dándome cuenta de que prácticamente todos los de Santa María son parientes, salvo algunos que no se mezclaban por razones de diferencia ideológica, pero muchas casas de familias donde existen fotos que no saben quiénes son. Entonces, motivar a las maestras en los colegios, sobre todo en las aldeas, al rescate de esto. Me parece muy bien, lo felicito a Darío por lo que está haciendo, pero las otras aldeas también deberían hacer lo mismo. Hay casos en que algunos tienen fotos, no desean compartirlo, es razonable también, pero quien pierde son los descendientes, son las generaciones futuras. Entonces, creo que es importante concientizar. En algunos casos, en algunas escuelas me han consultado por los árboles genealógicos que les piden que hagan los árboles genealógicos. Me parece muy bien, y los comentarios o las preguntas que generalmente surgen de las redes tienen más que ver con el deseo de emigrar de nuestro querido país, y se fijan mucho en las imágenes, es decir, ¿de dónde sacaste la foto de mi bisabuela? Yo nunca había visto una foto de mi abuelo, y así. Como yo no conocía a mi abuelo tampoco, había una foto de casamiento de mis abuelos que se casaron en Santa Anita, pero no los conocí. Entonces eso me motivó, y yo creo que la escuela tiene que ser un centro importante en las aldeas, en las ciudades donde se pueda llegar. Eh, Nosotros, con motivo del libro de Aldea Protestante, por gestión del presidente de la comuna, tuvimos oportunidad de hablar con el secretario de Cultura, quien se mostró muy interesado en que ese libro se publique, pero quedaron en llamarme y ahí quedó. Ya van a ser 3 meses, no pasa nada. Eh, y había un señor junto a nosotros que trataba de hacerle entender al secretario de Cultura lo importante de la cultura chanás. Para mí es importante conocer todas las culturas, y así como hablábamos de las diferencias que tenemos los alemanes del Volga con otros alemanes, eh, creo que es importante que los jóvenes lo conozcan y se sientan identificados un poco. Si bien nadie pretende volver hacia atrás, si bien nadie eh, quita de que somos argentinos, pero tenemos una raíz, y la raíz es la que sostiene el árbol. Entonces, a quienes puedan llegar, a quienes lleguen, a funcionarios, a gente que tiene esa posibilidad, que nos escuchen y que nos presten un poquitito de atención, porque nadie puede negar los beneficios que obtuvo Argentina con la inmigración ruso-alemana. Entre Ríos fue una de las provincias más beneficiadas con esa inmigración, eh, y son muy pocos los que recuerdan esa época dorada, como quien dice, porque era la época del trigo, era la época donde realmente se progresaba, hubo mucha gente que progresó. Y yo insisto en eso, en los jóvenes que deben mover los hilos, deben pedir audiencias, deben hacer publicaciones en las redes. Yo decía cuando publicité un poquitito este encuentro, no sé qué es Instagram, no lo manejo, pero ustedes sí lo manejan. Entonces, utilizar esos medios que ustedes tienen al alcance
para difundir lo que hicieron nuestros antepasados por este país, para rescatar los valores. En esa época valía mucho más la palabra que el documento firmado, y así fue que también se abusaron mucho. Hubo un periodo donde en Buenos Aires vendieron documentos, planos, escrituras a gente que vino y desalojó a familias de la colonia General Alvear diciendo que ellos eran los propietarios. Es decir, siempre hubo de todo en el mundo, pero resaltemos lo positivo, resaltemos lo que nosotros heredamos, lo que nosotros aprendimos del valor de la palabra, del no engaño, de ir de frente. Y bueno, nosotros ya nos estamos retirando. Yo creo que se puede seguir aportando, pero siempre con la ayuda de los demás. No hago discriminación de ninguna naturaleza, al contrario, soy muy abierto a escuchar a todos y me gustan las críticas, porque la crítica bien hecha, la crítica constructiva es una corrección fraterna, es una corrección de un hermano que hace que uno pueda darse cuenta de que está equivocado. Todos nos equivocamos, como dije al principio, yo no soy perfecto. Beatriz Boch tampoco fue perfecta, como mencionaba el doctor René. Ella transcribió el censo de 1881 confundiendo la aldea Valle María con la aldea Spasenkutel, pero bueno, es la transmisión, es lo que a mí me pasó con tal vez el libro de Aldea Brasilera. A uno se lo transmiten y cuando se lo transmiten y no tiene la fuente original, ahí es el problema. Entonces sigamos trabajando para que no se pierdan documentos, porque esta señora que se va de catastro me dijo, estamos clasificando documentos para tirarlos. Entonces le dije, todo lo que sea de General Alvear, por favor, guárdemelo. Así que están ustedes, muchachos. Qué Luchen, lindo que te- mensaje, Ignacio. Es hermoso y muy, muy cierto todo lo que decís. Hay que cuidar más los archivos, cuidar nuestra memoria. Vamos a pasar brevemente cada uno que quiera hacer un comentario breve para ir cerrando, si les parece. Veo ahí a Darío, veo también que estaba René con el micrófono abierto. Si quieren, todos los que quieran, María también, adelante. Bueno, No, mientras Bueno, voy a hablando, decir una... todos a la vez. arrancamos todos juntos. Sí, la dama arrancamos todos primero. juntos los más charladores primero y vamos. Bueno, María, muy cortito, yo muy cortito, quiero decir esto. No importa, puede haber errores. Todos los que hacen o los que hacemos no podemos tener errores. Yo agradezco a la documentación que existe porque podemos estar hablando acá. Porque en el momento cuando pasan los hechos no le damos importancia a la foto, al documento, a registrar. Y sin embargo, conforme van pasando las décadas y después los siglos, es lo único que queda. Y yo siento que falta hoy memoria, o sea, este esfuerzo que entre todos estamos haciendo acá para restaurar y recuperar y pensar y llenando baches un poco con imaginación o con narraciones, en realidad lo que pone sobre la mesa es todo lo que no sabemos. Por eso que decíamos hoy, los viejos no hablaban, eran tímidos, estaban retraídos. Y yo de chica, que era muy chismosa y curiosa, me daba cuenta de eso. Y no podía hacer nada porque era chica, no lo podía ni pensar. Y ahora me doy cuenta que ojalá hubiera preguntado un poquito más, porque era chijete y quería saber, pero mi abuela me cortaba. Entonces, lo que yo noto acá es que hay un gran agujero de data, porque nos permitiría saber más, permitiría pensar mejor lo que nos pasa hoy y qué más podemos hacer. Ahora lo tenemos que inventar con lo que tenemos. O sea, es mucho más el trabajo, imaginación y creatividad que el elaborar lo que había. Pero bueno, quería decir eso, siento un agujero, nos perdimos un montón de cosas de saber. Pero bueno, bienvenido lo que sí recuperamos. Darío. Bien, quería decir algunas cosas que
En cuanto a la palabra historia, es siempre más allá de lo que está escrito en un documento oficial, que generalmente no refleja todo, sino que refleja los hechos positivos solamente, a veces y solamente. Y se le escapa al quien oficiante escribe todos otros aspectos de la vida que también es parte de la historia. Los documentos generalmente son documentos positivos y ponen fechas a cosas, a hechos, y pueden dejar afuera a cosas de la vida cultural, de los sentimientos y de las experiencias de las personas, de los pueblos, de las comunidades. Entonces los documentos oficiales pueden dejar afuera esa otra parte de la historia, que también es la historia de nuestro pueblo, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, que sus relatos, sus memorias, es también lo que por algo lo relataron. Muchas cosas uno deja afuera y otras cosas las escribe. Y eso que escribió es porque le tocó profundamente en su ser, en su parte, en su fibra íntima. Y eso es lo que le quedó grabado en su cabeza, en su corazón, y por años lo escribió. Y eso para mí tiene valor por eso mismo. El documento de un oficiante, de un policía, lo que a él le interesa decir no es parte de la comunidad y pueden otros aspectos que para la actividad es importante eso. Y todos contribuyen a esa verdad que es difícil que sea absoluta. Nunca va a ser absoluta. Siempre va a ser con la mirada propia de cada parte. Y así es, y no es ni buena ni mala. Cada una es complementaria. Eso lo quería decir porque para que nos sentamos con esa libertad de poder decir, yo encontré esto me lo contaron, sucedió así, tener esa libertad de poderlo compartir con el otro. Se escucha entrecortada la grabación, tu audio, Darío, y te tildaste, pero La gente em, sufrió, la gente lo padeció. Se entrecorta, se, se se entrecorta mucho. entrecortaba. Ahí volviste. Bien. Ajá, bueno. Eh, Otra vez te tildaste, si querés, Darío, cerrar. Y si no, continúa María, que justo te cortamos la palabra hoy. Hola. Sí, Bueno, para mí, la verdad que la charla que dio Ignacio hoy, muy, muy interesante. Eh, lo que dijo René, coincido totalmente, que hay mucha documentación que tenemos al alcance, pero está en alemán. Hay que tomarse mucho tiempo para tratar de descifrar toda esa información. Pero lo que estamos haciendo con Olga, con la compañera que hicimos el libro de Santa Anita, eh, lo que nos estamos abocando ahora es de recoger los testimonios orales de todas las historias familiares, que es muy interesante, todo lo que trascendió en 100 años, lo que, lo que perduró en el tiempo, que es muy importante también, porque como que lo que ya pasó quedó, está así, asentado en algún archivo, en algún libro, pero lo que perdura en el tiempo está muy bueno. Así que bueno, los aliento a los chicos jóvenes a seguir trabajando, porque también pertenecimos a un grupo que allá por el año 2000 trabajó en los congresos, hicimos concurso entre los pueblos, entre las aldeas, y estuvo muy bueno. Y hoy por hoy lo que en
en estos pueblos quedó fueron resabios de aquello que sembramos nosotros. Así que bueno, ahora les toca a ustedes, chicos, a seguir trabajando y bueno, en lo que pueda colaborar, acá estamos en Santa Anita. Un Gracias. saludo grande para todos y bueno, ojalá pronto nos volvamos a encontrar. Muy lindo. Gracias, Mariel. Sigue René, al menos el que tiene el micrófono abierto. Sí. Sí, yo quería enfatizar que el Museo de Santa Anita tiene una concepción museológica realmente espectacular. Todos los museos crecen cuando hay gente detrás de ellos, por supuesto, y quiero invitarles, yo no vivo en Santa Anita, vivo en Gualeguaychú, pero si pueden, hagan una excursión de un día a ver ese museo. Por supuesto, todos los demás museos también, pero como este museo ya tiene una concepción desarrollada, realmente vale la pena porque uno puede aprender muchísimo. En segundo lugar, uno de los problemas que tiene nuestra investigación en general es la falta de recursos. Moverse hoy por la provincia, ir a un archivo a Buenos Aires o a Paraná o donde fuere, son miles y miles y miles de pesos de colectivo o de nafta, si uno va con su auto. Son muchísimos los gastos y uno no siempre tiene estos recursos disponibles porque no estamos en el llamado primer mundo donde el Estado financia investigaciones de cualquier tipo. Acá hay investigaciones financiadas, pero son pocas. Y con respecto a que va a haber diferentes opiniones, quizás sobre la misma cosa, unos que hablan de un lado, otros de otro lado. Miren, hace más de un siglo, un historiador alemán, Leopoldo von Ranke, propuso que el investigador debe trabajar con fuentes y recontar la historia en su formulación, wie es wirklich gewesen ist, así como realmente fue. Hoy sabemos que eso es casi imposible, que toda historia va a tener tintes subjetivos. El ideal es, por supuesto, llegar lo más cerca posible de la verdad y poder contarla para que se la pueda comprender y procesar. Pero siempre nos vamos a encontrar, y precisamente en esto que se señaló, de que los alemanes del Volga cuentan la historia de una forma, los alemanes de tierras alemanas o del reino, como también se lo llamaba Reichsdeutsche, del imperio alemán, lo van a contar de otra forma. Las autoridades argentinas otra vez de otra forma, y los rusos van a contar el proceso de rusificación desde su perspectiva, no desde la perspectiva de lo que sufrieron los alemanes en Rusia. Igual que el tema de los privilegios, no eran privilegios, eran cálculos muy finos que hicieron los gobiernos de Catalina y acá el gobierno argentino, porque no otorga, ningún gobierno otorga privilegios, otorga algunas ventajas para obtener ventajas. Entonces ahí hay muchísima diversidad de opiniones que van a teñir nuestra manera de entender y de presentar también la historia. Y eso es natural y no hay que tener vergüenza. Y si el abuelo cuenta una historia y el abuelo del vecino la cuenta diferente, bueno, es la forma como ellos vivieron esa historia y las dos son válidas. No digo que las dos son ciertas, pero las dos son válidas como expresiones de la subjetividad que es la forma como uno vive y como uno comprende su vida. Y felicito a María y a Olga allá en Santa Anita que se largaron a hacer ahora un relevo de tradiciones vivientes, de la historia oral de los que todavía la pueden contar. Y muchas gracias por esta organización de esta tarde. Entiendo que la están haciendo una vez por mes. Espectacular. Bien, Darío Bendler, ¿querés cerrar? Que quedaste justo por la mitad tu comentario. Sí, espero que se me escuche un poquito mejor ahora. Sí. Les quería compartir un aviso parroquial. En Valle María ahora hemos comprado una casa que fue de los Denning,
que han llegado a Valle María en el 1878, y allí vamos a poner una biblioteca, no solamente histórica, de los libros clásicos y religiosos que contamos, sino con también libros de literatura universal, entrerriana, argentina, latinoamericana, para ayudar a fomentar el hábito de la lectura. Y también el proyecto es que un espacio sea fototeca para recuperar las fotos que las familias tienen, y si no las quieren donar, bueno, por lo menos nos las permitan escanear para hacer una base de datos y tener una fototeca en el futuro, una base de datos de imágenes. Tenemos que pensar nosotros en las próximas generaciones para que no se encuentren con las dificultades que Ignacio o René o yo me encuentro cuando vamos para atrás y no encontramos. Entonces los que vengan después de nosotros puedan encontrar las cosas que vamos haciendo nosotros y podamos ir guardando imágenes, y de las viejas que encontramos y las familias tienen, poderlas digitalizar y hacer un archivo para que las próximas generaciones tengan acceso a ello. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo en esta casa, que se está poniendo en valor, que ha sido una casa muy, muy viejita, muy, muy caída, y se está poniendo, bueno, ya desde la compra varios millones, más la refacción de ahora, y con el tiempo irla vistiendo con libros y con fotos para que hacer ese archivo, para hacer esa biblioteca y esa fototeca. Así que vamos a Qué ver si para lindo. julio llegamos para la inauguración y el aniversario. Ya los vamos a compartir para que todos puedan venir ese día. Y el 30 de mayo vamos a hacer una pequeña reunión pública con la gente del pueblo para que vayan y puedan compartir qué nombre les parece mejor para ese espacio. Obviamente que yo tengo uno que voy a proponer, que no lo quiero hacer público aún, pero que tiene que ver con alguien que ha sido escritor y ha tenido que ver con la colectividad, con la historia de los alemanes del Volga, que ha vivido por allí, en esa casa. Así que bueno, desde este pequeño espacio, de este pequeño municipio, queremos contribuir no solamente a la historia pasada, sino que las próximas generaciones tengan ese espacio, una biblioteca y una fototeca. Qué lindo, Muchas Darío, la gracias, verdad. gracias. Gracias René, gracias a todos ahí, Ignacio, por trabajar tanto, y aportar todos. Todos estamos construyendo. Yo digo que la ciencia se construye ladrillo a ladrillo. Cada uno va poniendo algo para que las próximas generaciones se encuentren. Ninguno es mejor que otro. Todos son necesarios para la construcción de un saber mejor. De un saber mejor, todos construimos este edificio poniendo cada uno una parte. Y bueno, ya se verá el edificio final, lo dirán las próximas generaciones, el templo que estamos construyendo cada uno desde su lugar, me parece a mí, o qué escuela estamos construyendo, qué biblioteca, en este caso, qué historia y qué memoria colectiva estamos construyendo. Entiendo que cada uno lo hace desde una generosidad inmensa, como dijo René, metiendo muchas veces la mano en el bolsillo para financiarse todas estas cosas que hacemos. Gracias, Darío. Muy interesante la propuesta que surge de vos y del municipio de Valle María. Genial, y la verdad que ojalá que todos los demás municipios que tengan descendencia puedan sumarse a este tipo de iniciativas. Y además de eso, también sumo a la idea de que la historia y la ciencia y todos los saberes que nos definen son construidos socialmente. Vemos también ahí a Mateus, si querés decir algunas palabras. Sé que escribiste en el chat, pero si lo querés decir en... Primeramente debo ser gracias a Ignacio por la presentación con la temática muy importante y con un gran aporte. Sé que él es un gran investigador de los documentos, y debo decir que Ignacio dice que en la Argentina no hay una gran preocupación con los documentos. Eh,
sobre la temática, pero en Brasil creo que estamos atrás, aún estamos atrás, porque cuando busco a los documentos de los rusos alemanes en Paraná y Rio Grande del Sur, me parece que es más difícil encontrarles do que cuando busco en Argentina. Entonces, creo que mismo que no sea lo que se desea de la situación, aún no está una situación, creo que buena y hay mucho movimiento para que se mejore en los próximos años con los museos, en caso de Darío, por ejemplo. ah, y creo que estamos trabajando para cada uno con un poco para mejorar y poder traer a esta generación y las futuras la historia de los ancestros y sus orígenes, que para mí al menos es muy importante. Gracias, Mateus. Lo vemos ahí a Ingrid, Maxi, Cristela, Amando. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Mientras abren su micrófono, si quieren decir unas palabras, y si Ya es no, ya es la hora del mate. sí, sí, por eso, ya todos queremos ir a, ir a tomar los mates, ir cerrando. Vemos en el chat algunas personas que escribieron y que luego se fueron. Bueno, aún no está conectado Mando, pero creo que no tiene funcionando el micrófono, creo. Dice, bueno, muchas gracias, me gustó. María de los Ángeles desde Canadá había escrito también en el chat, muchísimas gracias Ignacio, me encantó tu presentación, lamentablemente por trabajo no puedo seguir participando, pero buscaré la grabación. La grabación va a estar disponible en YouTube, así que síganos por las redes a Barum Mix Sudamérica. Bueno, y Martín Traverso desde Berlín nos escribía, muchas gracias por la charla, querido Ignacio, que demuestra mucha investigación de fondo y nos enriquece a toda la comunidad. Gracias, Pablo, por la conducción. Los tengo que abandonar porque salgo a cenar aquí. Sí, Martín siempre está de joda, de encuentro, la verdad, no, lo queremos muchísimo. Que tengan una linda tarde en Argentina y Brasil. Abrazos desde Berlín, nos dice. Y luego Amanda había dicho, creo que en Brasil se puede investigar el Staden Institute en San Pablo. Ahí hace un aporte para Mateus. Y ahí seguían los comentarios al respecto. Bueno, bueno, si nadie más hace algún aporte, sintetizamos. Hemos hablado hoy del esfuerzo que han dado nuestros ancestros por encontrar un lugar seguro donde vivir. Luego de lo complejo que ha sido forjar este nuevo territorio y construir nueva ciudadanía o una nueva comunidad aquí en Sudamérica, y que a pesar de todas estas limitaciones, bueno, hoy vemos que han dejado una huella cultural, social y muy grande, e incluso económica muy grande aquí en la región. Y también hablamos de un tema que nos apasiona mucho a los que estamos presentes, que es la tarea de escribir, conocer nuestro pasado, y que hoy recogemos aquí en nuestro programa mensual de Barum Mig Sudamérica. Bueno, sin más, muy agradecido a todos, un abrazo, Quiero y antes agregar de... una frase a lo que vos estás Sí, diciendo, me parece re relevante. Esto que pasa, que está pasando con la excusa de Barumni, porque acá nos reunimos por la información histórica, por la tradición, por el conocimiento, y yo quiero llamar la atención como mujer, quizás que soy como coach, en esto de los vínculos, porque acá se reaviva la pertenencia, se reaviva esto de quiénes somos, la identidad, pero sobre todo se abre la posibilidad de seguir haciendo, de que no muera, de que no sea solo historia. Digamos, los que nos precedieron vivieron e hicieron historia. Nosotros también vivimos y hacemos cosas, estamos haciendo la historia del futuro. Y en la base de todo lo que hagamos y que quede y que se pueda documentar, lo que yo rescato son estos, los vínculos, el afecto, el vernos, el encontrarnos cada tanto, el compartir y sobre todo tener un interés común, decir, esto es nuestra identidad, nuestro pasado, nuestro presente, y nos involucra, nos desafía, nos genera emoción y nos dan ganas de estar.
Qué Así que lindo, Silvia. Y de felicito. hecho, recordarles que el próximo mes tenemos un encuentro en el que Silvia nos va a contar y vamos a hablar justamente de las identidades alemanas, que es un tema muy complejo, como también complejo el tema de la historia y nuestras cuestiones documentales, etcétera. Pero bueno, aquí vamos y estamos construyendo camino al andar. Ignacio, habilitate el micrófono y cerrá como vos quieras. Te largo el fardo a vos. No, nada más que agradecimiento. Como dije en algún momento, nunca pensé en esto. Son cosas que se van planteando en el transcurso de la vida, que me han ayudado muchísimo a conocerme por qué soy como soy, por qué pude vencer los obstáculos, por qué pude vencer la timidez, ese miedo, esa vergüenza que tenía, porque se nos burlaban mucho de chicos. Éramos los rusos de M y bueno, nosotros respondíamos Die Schwarze Stinge. Rescato también, como Silvia, todo lo positivo que hay en esto, que las diferencias que existen, siempre existieron, van a seguir existiendo, pero se puede trabajar en conjunto, se puede seguir adelante apoyándonos, fortaleciéndonos y bueno, y por ahí pinchando algunos funcionarios, algunos representantes del pueblo, para que nos escuchen un poquitito, nos den un poco de artículo para poder difundir y que quede plasmado en papel lo que en las redes o en esta charla se trata de compartir. Gracias y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Ignacio, y gracias a todos los participantes. Un abrazo enorme. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss. alles Ciao. gut. Tschüss. Alles gut, ja.